Buenas tardes para Juan y para Stephanie. Qué pena que no les había podido, bueno, habernos reunido primero y segundo, haber podido avanzar un poco más. Estos días ha estado un poco complicado y la verdad que también un poco enfermo. Bueno, no hay excusa, por favor, decirle, vamos a ponerle toda la ficha y vamos a tratar de sacar el trabajo adelante. Listo, bueno, voy a proyectar el trabajo que ustedes me enviaron para que miremos algunas cosas con respecto entonces al trabajo. Bueno, lo primero entonces, lo primero bueno, que podemos empezar a trabajar es, empecemos desde el título, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a quitarle esta presunta de acá, ¿sí? Y, bueno, y vamos a empezar como a estructurarlo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Lo que queremos, pues según lo que yo he entendido en el documento, lo que buscamos es dar cuenta porque este artículo 68A del Código Penal colombiano, pues con las restricciones que él trae y con las limitaciones que él trae al acceso a cierto tipo de subrogados penales, pues lo que está haciendo es, digamos que, violentando unos derechos fundamentales, limitando unos derechos fundamentales, impidiendo en cierta medida, digamos, el proceso resocializador de los privados de la libertad. En tanto que posiblemente este artículo 68, al traer, digamos, una lista de excepciones de delitos a los cuales se puede acceder a beneficios a los juzgados penales, pues afectaría, digamos, no solamente sus derechos fundamentales, sino que afectaría también el proceso resocializado. Pero esa es creo que la idea que se tiene en el trabajo. Entonces, empecemos por acá, por este lado. Quitémosle este, para que no se nos vuelva tan complicado el título, podemos quitarle este acá, ¿cierto? Y simplemente pues no damos cuenta de la modificación, sino que simplemente damos cuenta del artículo 64. Y vamos a mirar entonces cómo lo podíamos plantear. Ahora, podemos utilizar esta palabra inconstitucionalidad, puede ser, ¿cierto? Puede ser, pero podríamos buscar otra expresión que nos permita a nosotros dar cuenta de cómo dar cuenta de cómo esa situación pues puede generar violación de derechos fundamentales y por consiguiente, digamos, una posibilidad de inconstitucionalidad. Entonces yo les doy la idea, ustedes ya después lo revisan y lo pueden reformular. Puede ser entonces, ah, eh, no sé, ¿cierto? Se me ocurre, ¿cierto? La violación al principio puede ser, busquemos o al derecho, un principio puede ser, al principio, se me olvidó aquí, ¿cierto? Al principio, mm, violación al principio de igualdad puede ser, ¿cierto? De igualdad, o de la dignidad, miremos, pero este teclado está pegado, ¿cierto? O de la dignidad, puede ser también el de la resocialización, ¿cierto? El de la resocialización, pues la violación del principio de igualdad o la dignidad o de la resocialización, ¿cierto? Aquí en la sesión, ah, eh, mm, establecido, puede ser, ¿cierto? Establecido. Ya después lo miramos con detenimiento, estamos como tratando de la idea, ¿cierto? Establecido en el artículo 68 constitucional, algo así, porque en el artículo 68 del Código Penal colombiano, porque más o menos la idea es esta. De ahí ya daríamos nosotros pues la idea de qué es lo que nosotros queremos revisar en ese articulado. No necesariamente tenemos que decir no necesariamente tenemos que decir la inconstitucional, sino la violación sí, o como límites que establece el artículo 68 del Código Penal para el proceso de resocialización. Pues eso los dejo así como entre paréntesis. ¿Sí? Límites que establece, ¿cierto? Mm, el artículo tal. Bueno, es para que lo pensemos y lo vayamos reformulando, ¿cierto? El título finalmente no se preocupe, el título lo pondremos al final, no hay ningún lío, eso no tiene problema. Incluso lo podemos, pues al final, ya cuando terminemos, conclusiones y todo, podemos mirar cuál es el mejor título que se le pueda colocar al documento. En este caso, yo creo que con fines, digamos, de podernos graduar, yo
bueno, no sé, salvo mejor criterio que pronto les hayan dicho a ustedes, no sé qué ha dicho María Isabel, la idea es tal vez tratar de hacer un artículo de reflexión, un documento de reflexión, más que un proyecto de investigación. Habría que hacer un documento de reflexión que sería, digamos, un artículo, llamémoslo así, un artículo de investigación, un artículo académico que más o menos puede contener 25, 30 páginas, que yo creo que ustedes ya tienen muy buen material, sino que ya vamos a hablar de ese material que ustedes tienen. Entonces podríamos hacer un artículo y con eso después de que lo tengamos bien elaborado, un artículo bien hecho, entonces ya vamos a pasar a revisión y por qué no poder tal vez entonces publicarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar el título. Como les digo, no se preocupen por el título, lo vamos mirando con detenimiento, no es lo más importante. Bueno. Cuando yo les decía que montáramos, digamos, sí, una tabla de contenidos, es porque cuando estructuramos la tabla de contenidos, ya nosotros le vamos dando forma a ese artículo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros entonces en este artículo? Bien, ustedes ya tienen acá el resumen, bien, aquí lo veo ya, voy a colocarle aquí, voy a colocarles acá este resumen. Entonces, este resumen va aparte, es digamos, un elemento que va a ir aparte en la investigación. Si quieren, vamos a hacer algo. Déjenme, yo voy aquí a esta parte, ¿cierto? A esta parte, aquí, y aquí vamos a insertar una portada. Se inserta portada aquí. No, no, perdón, portada no, sino que vamos a, este es formato, un tico, ¿cómo es que la cosa? Y se me olvidó esta, denme un segundito. A ver, ¿por dónde es que es? Referencias. Sí, referencias. Referencias, le vamos a dar tabla de contenidos. ¿Qué tipo de tabla de contenidos? Esta tabla de contenidos sencilla, no está mal, esta puede ser, ¿cierto? Esta tabla de contenidos sin ningún problema. ¿Listo? Aceptar esa tabla de contenidos. Aquí simplemente le colocamos nosotros, le cambiamos el colorcito acá. Utilizamos un tipo de letra, puede ser el Times Roman 12, ese puede ser, ¿cierto? Listo. Y entonces cuando armamos una tabla de contenidos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que hacemos es ir y copiamos el título, lo resaltamos y vamos acá donde ustedes ven acá, estas partecitas que hay acá, y buscamos acá título 1, ¿cierto? Aquí ustedes lo ven acá, título 1, ¿cierto? Título 1, no lo encuentro por acá, de estar más arriba, ¿cierto? Título 1. Epa, pues, ¿dónde estará? Aquí ya no lo veo. Ah, título 1. Epa. Ah, pues, no sé qué se haría. ¿Será este el título 1? Título del libro. Sí, coloquemos ese título, listo. Aquí ya queda. Entonces, si usted le da ahí título 1, entonces viene aquí donde tiene la tabla. ¿Qué se hizo la tabla? La tabla de contenido. Le da acá, dice actualizar la tabla. Pero que me está marcando acá. Aceptar. Y yo le digo, tengo una tabla de contenido, empiezo a aplicar un estilo, título, galería. Bueno, no sé qué pasó aquí, porque es que, bueno, yo ahorita miro bien que en este computador, no sé qué es lo que está sucediendo, que no encuentro el título 1, no sé por qué. Ah, Dar estilo, no sé. Yo ahorita lo miramos a ver qué fue lo que pasó en esa tabla de contenido, porque no me está funcionando. No me está funcionando. Porque esto normalmente, pues vamos acá nosotros, le damos otro ejemplo. Este sería entonces título 1, por decir algo, ¿cierto? Aquí digamos que esto también puede ser, vamos a decir título 1, pero aquí en la tabla de contenido no me lo está dejando hacer. No. Bueno, no sé qué pasaría, no importa, tenemos esta tabla de contenidos y después miramos cómo yo le cacharé la tabla de contenidos. Bueno, listo. Entonces,
Hoy no miramos un tutorial para hacer la tabla de contenido, sino que yo la tengo bien montada y no sé qué pasó. ¿Listo? Listo. Bueno, bien. Después montamos la tabla de contenido. ¿Listo? Yo se las puedo montar cuando lo tengamos listo. Pero entonces lo primero es, lo tenemos acá, el título vamos a organizar. ¿Listo? ¿Qué va a llevar el artículo? Va a llevar el título, va a llevar un resumen, un pequeño resumen, que es el que da cuenta, digamos, de qué es lo que se, qué es lo, de qué va este artículo, qué es lo que se va a trabajar allí, qué es lo que ustedes desarrollan en este artículo. Listo, después de ese resumen van efectivamente las palabras claves, ¿cierto? Que ustedes ya también las tienen por ahí. Luego de las palabras claves, también ustedes tienen allí entonces el resumen en inglés, pero se lo tienen en inglés si no estoy mal, ¿cierto? Por acá lo tienen ustedes en inglés, aquí lo tienen, que también pues le llamamos el abstract. Aquí está muy bien, listo, perfecto. Este abstract también va, ya lo tenemos, ¿sí? Ese abstract es ¿cuál? Pues es el mismo resumen que tenemos acá, ¿sí? Listo, el mismo resumen que tenemos acá. Bueno, después de ese resumen, de ese abstract, bueno, pongo aquí en los términos que usted lo tiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué va? Después de este abstract, va una cosa que se llama la introducción, ¿cierto? La introducción. Bien, bien. Estos son los que tienen que, tienen que ir ahí, digamos, obligatoriamente, llamémoslo así. El resumen, para las claves, el abstract y la introducción. Bien, en la introducción, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la introducción podemos tomar las siguientes cosas para llevarnos para allá. En la introducción podemos, uno, llevarnos el planteamiento del problema, podemos llevarnos la pregunta de investigación, nos llevamos la justificación, nos llevamos los objetivos. Todo esto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a llevárnoslo a la introducción, pero en la introducción no vamos a hacerla colocándole subtítulos, planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, objetivos, así como está acá, perdón, perdón, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a narrar en la introducción, vamos a narrar en la introducción todo esto, entonces digamos, introducción, entonces esta investigación o este documento trata de determinar cómo el artículo 68 del Código Penal vulnera o violenta los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Partimos de un problema de investigación, el cual hemos definido y hemos determinado de la siguiente manera. Escribimos, digamos, ese problema de investigación. De este problema de investigación, pues nos surge, ¿cierto?, responder a una pregunta. Ya vamos a mirar esa pregunta, nos lleva a responder esta pregunta, De acuerdo con todo lo anterior, del problema de investigación y demás, entonces nos hemos planteado un objetivo general, el cual apunta a, y decimos cuál es el objetivo. Todo lo hacemos en una redacción, el problema de investigación. Ahí, si quieren, colocamos los objetivos específicos, no, ¿cierto? No es necesario, con el objetivo general basta. Y luego decimos, y para llevar a cabo este objetivo, que es la meta que nosotros hemos tratado, ¿cuál es el objetivo? Perdón, yo voy aquí un momentico, lo busco por acá, ¿cierto? Que es el que necesitamos. Pregunta de investigación, esta nos la llevamos para arriba, ¿cierto? Porque esta no la vamos a dejar así como está ahí, sino que todo lo vamos a organizar ya en un artículo. Nos lo vamos a llevar acá, perdón, estoy un poquito enfermo, listo. Nos lo vamos a llevar acá, para acá nos vamos a traer el problema también, ¿sí? Nos vamos a traer el problema también para acá. Y aquí también, en esa misma introducción, ¿cierto? En esa misma introducción nos vamos a traer también nosotros la justificación. Si la tenemos por aquí, ¿cierto? Nos traemos la justificación, ¿cierto? Palabras claves ya sabemos que arriba va el planteamiento del problema. Ahora, si el planteamiento del problema es muy grande, es un planteamiento del problema que realmente, digamos, amerite casi que hacer un capítulo con el planteamiento del problema o con el problema, pues lo hacemos. Si no es tan grande,
¿cierto? Si no es tan amplio, pues lo podemos reducir y lo llevamos en esa introducción, ¿cierto? Bueno, esa es una forma de hacerlo, así lo podemos hacer. Esta justificación, ¿cierto? Esta justificación nos la llevamos también, ¿para dónde? Para la parte de la introducción. Listo, aquí en la introducción nos llevamos todo esto nos lo vamos a llevar para acá, para la parte de, vean, aquí está la justificación, nos la llevamos también para acá, listo, bueno, me la traje. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Cómo vamos a narrar todo eso? De una manera normal, damos cuenta de esos elementos. Entonces, decimos, en esta investigación nos interesa entonces revisar de qué manera el artículo 68A del Código Penal vulnera los derechos constitucionales establecidos en el artículo tal, toda vez que esta situación presenta una problemática relacionada con el acceso a la libertad de las personas de libertad, y hacemos el problema de investigación y lo llevamos allá. De ese problema, pues nos preguntamos, ¿cierto? Hacemos una pregunta, que más o menos la pregunta tiene que estar muy bien en concordancia con qué, con el problema que se está tratando, ¿cierto? Con el problema que se está tratando. La pregunta acá es que ustedes tienen es, ¿de qué forma el artículo 32 de la ley 1709 del 2014 vulnera el principio de progresividad de las penas y los derechos fundamentales de la persona plena de libertad? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, constitucionales, jurisprudenciales y legales para la proyección de la acción de constitucionalidad? Bien, esto lo podemos trabajar, pero entonces hagamos solamente una pregunta, formulémonos una pregunta. Ahora, utilizamos el artículo 32 de la 1709 o utilizamos de una vez el Código Penal, ¿cierto? Porque realmente lo que hace la 1709 es modificar algunos artículos del Código Penal y modificar algunos artículos de la Ley 65 del 93. Pues finalmente, pues, o damos cuenta de la Ley 1709 o damos cuenta de una vez el Código Penal, ya con las modificaciones que trae que se introdujeron. ¿Listo? Para que tanto en la introducción, como en el planteamiento del problema, como en la pregunta, como en el objetivo, podamos dar cuenta de esos elementos. Listo, bueno. Permítanme, yo salgo de acá y les digo, les muestro un poco cómo es que se formula la pregunta de investigación, para que ustedes le camellen un poquito a esa pregunta de investigación. Denme un segundito, yo les digo acá un poco más o menos cómo es que se formula esa pregunta de investigación. Bueno, denme un segundo. Un segundito, yo voy acá y les planteo entonces cómo se formularía esta pregunta de investigación. Bueno, recuerden también que el objetivo, bueno, vamos primero a la pregunta para que ustedes, digamos, la puedan. Miren, voy a mostrar acá con este ejemplo cómo se formula la pregunta de investigación. Entonces, nosotros, este es un ejemplo para que ustedes simplemente lo tengan, ¿cierto? Ahorita, venga, si lo puede, bueno, hagámoslo con este y ya ustedes o formulan esa pregunta, ¿cierto? Normalmente, esta es una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la vigencia del principio pro hombre, sus características, proyecciones y aplicar en el orden jurídico nacional con respecto a la ablación en la comunidad Verachami? ¿Qué encontramos en la pregunta de investigación? Entonces, arrancamos con un relativo, miramos cuál es la parte más importante de esa pregunta, ¿cierto? Y luego aquí hay un conector a esa pregunta y una definición, digamos, un poco más de referente fáctico. Pues miremosla, muchachos, aquí en este cosito para que ustedes la vean bien. Miren. Para que ustedes elaboren la pregunta, siempre es necesario que utilicen un relativo. ¿Qué es un relativo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿En qué? Puede ser ¿de qué manera? Una pregunta. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿De qué manera? Copiar.
el artículo 68A del Código Penal vulnera derechos fundamentales de la población privada de la libertad, ¿cierto? Mire pues que ya podemos ir, pero un segundo, ay Dios mío, un segundo, si utilizamos nosotros este modal, ¿de qué manera, cierto? El artículo 68A del Código Penal, ¿cierto? Vulnera, ¿cierto? Los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en Colombia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos ese primer elemento, ¿sí? Ese primer elemento, ¿sí? ¿Cierto? ¿De qué manera de qué manera el artículo 68 del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de la población privada de libertad? Y mire que estamos diciendo que ese artículo posiblemente, ¿cierto? Nos estamos preguntando de qué manera ese artículo puede violar los derechos fundamentales. Y al decir que ese artículo puede violar los derechos fundamentales, mire que no estamos diciendo directamente que es inconstitucional, pero vamos a llegar allá, ¿cierto? Mire, esta puede ser una pregunta que ustedes formulen, ¿cierto? Puede ser esta, pues, si estamos más o menos de acuerdo con lo que queremos trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Vamos aquí primero y luego volvemos acá. Encontramos un relativo, como, o también puede ser acá, como, ¿sí? Ya ustedes miran cuál me queda mejor, como el artículo 68 del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en Colombia, ¿cierto? O buscamos para qué, en qué, etc. Luego necesitamos el elemento o la categoría central del problema de investigación. De la pregunta, perdón, es el concepto o el fenómeno más importante y clave en esa pregunta, en la formulación de esa pregunta. Entonces, si nosotros vamos acá, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería entonces lo más importante, ¿cierto? Lo más clave sería entonces el artículo 68 del Código Penal vulnera derechos fundamentales, ¿cierto? Ese sería, digamos, el punto clave, este sería el grueso, el artículo 68 del Código Penal vulnera derechos fundamentales. Y luego buscamos nosotros entonces que un elemento de relación. Ese artículo 68 vulnera ¿a qué? Pues digamos aquí están las dos cosas. Vulnera, ¿cierto? Por un lado, derechos fundamentales, ¿cierto? Derechos fundamentales. Y segundo, lo vamos a determinar que en un contexto determinado, ¿dónde? ¿En qué situación geográfica, temporal, en qué enfoque o perspectiva? Pues en la población privada de la libertad. Ahora, en toda la población privada de la libertad, solamente en unos, solamente en un país, en una ciudad, ¿no? Aquí está bien, en Colombia, porque pues nosotros no vamos a hacer trabajo de campo ni nada, sino que nos preguntamos en este artículo de qué manera el artículo 68A del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de la población privada de libertad. ¿Cómo así que un artículo de un código vulnera derechos fundamentales? ¿Cierto? Pues sí, eso es lo que queremos demostrar en este artículo, ¿sí? Que ese artículo vulnera el derecho fundamental ya miraremos, a la igualdad, a la libertad, al derecho, no sé, a debido proceso, el derecho a la resocialización, etcétera, etcétera. Listo. Bueno, entonces, una vez nosotros tenemos esta pregunta, recuerden que cuando vayamos a formular el objetivo, ¿cierto? El objetivo, entonces, cogemos esta misma pregunta que tenemos acá y nos la vamos a llevar, les voy a mostrar aquí cuando tengo yo aquí en esta presentación, cómo se formula ese objetivo aquí. ¿Qué hacemos nosotros? Coger esa pregunta de investigación, me la traigo de allá para que hagamos el ejercicio. Denme un segundito. Denme un segundo, yo me la voy a llevar para que hagamos ese ejercicio, ¿cierto? Y aquí entonces, ¿cómo formulamos el objetivo nosotros? Pues nosotros no vamos a formular hipótesis, pero normalmente, ¿cómo se trabaja el objetivo? Tomamos la pregunta de investigación, ¿cierto? Tomamos la pregunta de investigación y le cambiamos
la primera parte por un verbo en infinitivo, un verbo ar, ir, ¿cierto? Miremosla en la preguntita que yo había hecho, que teníamos nosotros. Acuerda que yo le puse este ejemplo, entonces, determinar cuál es la vigencia del principio prohombre, sus características, proyecciones y aplicabilidad en el orden jurídico nacional con respecto a la población comunidad de examen. Aquí tenía yo, ¿cierto? Que era cuál era la vigencia, ¿cierto? ¿Cuál era la vigencia? Entonces, si hacemos este ejercicio con nuestra pregunta de investigación y la convertimos en un objetivo, entonces, ¿qué diríamos? Que necesitamos cambiar, ¿cierto? Este modal. ¿De qué? ¿Cierto? Este tenemos que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cierto? Vamos a cambiar por un verbo en infinitivo, ar, ir. Busques en internet una cosa que se llama la taxonomía de Bloom y allí encuentran ustedes verbos para establecer objetivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar verbos en infinitivo, ar, ir, que nos permita entonces construir este objetivo. Entonces, un ejemplo de determinar será determinar, espera que yo estoy aquí resaltando y no me interesa, ¿cierto? Vamos a cambiar esta palabra, y entonces puede ser, la palabra puede ser determinar, entonces puede ser, no sé, nos interesa determinar de qué manera el artículo 68A del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de la persona para la libertad, puede ser, ¿cierto? Puede ser, puede ser. O nos gustaría más analizar de qué manera, ¿cierto? De qué manera, o bueno, sí, de qué manera no está mal, de qué manera, ¿cierto? El artículo 68 del Código Penal vulnera los derechos humanos fundamentales. Miremos entonces en esa taxonomía estos verbos y miren ustedes cuál creen ustedes que es el mejor verbo que nos pueda servir en infinitivo para nosotros, construir nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces mire que ya tenemos una pregunta de investigación bien formulada y el objetivo está muy bien formulado. Ahora, ¿cómo vamos a llegar nosotros a desarrollar esto? Pues ahí es donde viene entonces la pregunta, ¿qué metodología, cierto, voy a utilizar? Ahora esa metodología no necesitamos nosotros necesitamos llevárnosla, bueno, no tenemos que definirla en un capítulo, metodología, sino que simplemente damos cuenta de qué metodología utilizamos para llevar a cabo permítanme, me copio este de acá y me voy para el otro lado, donde tenemos nuestro documento para poderlo acá compartir y ya trabajar sobre este documento, el documento que veníamos haciendo. ¿Qué se me hizo? Acá, entonces acá nosotros vamos a llegar y vamos aquí a formular nuestra pregunta de investigación. Y ahí mismo, en esa introducción, estamos en un artículo, en esa introducción vamos a poner ¿qué? En esa introducción vamos a poner nuestro objetivo de investigación. Ustedes lo analizan, si puede ser si puede ser otro, si eso ya es una situación que ustedes, ¿cierto? Van a trabajar, ¿listo? Bueno, ¿listo? ¿De qué manera? Listo, ya ustedes miran si es este o sí, pero así se formula el objetivo, ¿listo? Bueno, muy bien. Ustedes formulan de qué, la tilde, Colombia lleva mayúscula, bueno, ustedes lo organizan ahí ya, listo. Entonces, volviendo acá al tema, muchachos y muchachas. Bueno, Estefan igual, vean. Entonces, tenemos el título, mire que ya una vez formulando la pregunta y el objetivo, ya nos va dando el título, que eso al final lo pondremos. Necesitamos el resumen, ya lo tienen, hay que mirar si hay que cambiar alguna cosita, listo, las palabras claves, eso de menos, el hasta ya lo tienen, lo modificamos si se requiere. Arrancamos con la introducción. ¿Qué va en la introducción? En la introducción va, entre comillas, se da cuenta de uno. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? ¿Cómo, digamos, nos formulamos una pregunta? Sí, pues nos la podemos formular o bien no la formulamos, sino que planteamos el problema de investigación. Y decimos, mire, como tenemos este problema de investigación, que hay ahora que hablar entonces del problema, ahora miramos el problema.
¿Cuál es el problema que hay con esto, cierto? Y luego de que planteamos ese problema, decimos, nuestro objetivo entonces es que determinar, analizar, de qué manera el artículo 68 del Código Penal vulnera los derechos fundamentales de la población penal en común, ¿cierto? Eso es lo que queremos demostrar. Luego entonces decimos, ¿cómo vamos a demostrar esto? Con una metodología, un método que utilizamos en este artículo, en esta investigación, un método cualitativo, qué sé yo, listo. Y podemos plantearnos allí, entonces, más que plantear los objetivos específicos, aquí, luego en esa introducción, decimos finalmente cómo vamos a desarrollar este tema. Entonces, bueno, entonces en la primera parte haremos un acercamiento conceptual al concepto de pena, de delito, de derecho penal, etc. En segundo lugar, analizaremos entonces el artículo 68 del Código Penal, que será pues el que habrá que analizar en todas sus partes. Y finalmente, pues de determinar, digamos, cómo o qué derechos se vulneran con este artículo y por qué. Y finalmente, entonces, tendremos unas conclusiones y una bibliografía, ¿cierto? Entonces, tenemos la introducción. ¿Qué va en la introducción? Ya les dije, en la introducción va una pequeña justificación, ¿sí? Una justificación, va el problema, van los objetivos, va un pedacito de metodología, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No le vamos a colocar títulos así como lo tenemos, ¿sí? Objetivo tal, objetivo, no, simplemente en una narración. Déjenme, yo miro aquí a ver si hay algún artículo, permítanme, yo acá miro un artículo que nos muestre, digamos, eh, Google Académico, denme un segundo, para mostrar, ustedes también pueden buscar ejemplos sobre esos, eh, sobre esos artículos que les permitan ver cómo funciona ese tema de la introducción. Listo, entonces, para algo, a ver, bueno, aquí por algo vamos a mirar. A mirar es como para que ustedes miren simplemente aquí cómo se estructura, digamos, un artículo. Digamos cualquiera como para, cierto, no todos son iguales, pero hagamos, digamos, este artículo. Es un artículo, ¿cierto? Un artículo, mire que, entonces, ¿qué tiene el artículo? Aquí arriba ellos está en el astra, ¿cierto? O sea, tiene un título, ¿cierto? Un título, si lo quieren colocar en inglés también, un francés o como quieran. Un resumen, este resumen está muy corto porque el resumen no nos dice casi nada. Esta investigación es el fruto del estudio de algunas sentencias condenatorias en los juzgados penales de Tunja durante los años 2006 y 2007 para verificar la aplicación judicial de los principios de proporcionalidad de la pena frente al delito de violencia intrafamiliar. Bueno, listo, pero pues le falta un poquito más de carne, pero bueno, no importa, ¿cierto? Luego vienen las palabras claves, ningún problema. El astra, el keyword, listo, no hay problema. Luego, el título de la investigación, y viene, él le coloca preámbulo, introducción o preámbulo, y ¿qué se dice en esa introducción? El presente documento recoge los principales hallazgos realizados por el grupo de investigación, Epa, me salí bien. Mire, pues. Y luego dice un poco cómo lo llevan a cabo. Para llevar a cabo el estudio mencionado, se recolectó un número significativo de sentencias condenatorias, Luego dice que aquí arriba, según el cual quien maltrate física o psicológicamente, la punición de la conducta mencionada, no habla mucho de más, por lo tanto resulta incuestionable que los valores de la vida y la honra tienen un rango constitucional. Hasta ahí arranca ya con un primer título. Listo, bueno. Pero digamos, ¿qué es lo que va en esa introducción? En esa introducción, lo que va es esas cosas. Este no es, perdón. Déjame presentar este. Es lo que va allí ah, lo que va allí es esos elementos de la introducción donde lo justificamos porque es importante, porque es relevante, todo eso lo metemos en esta introducción, ¿listo? Todo eso lo podemos, ahora si quiere, también pueden hacer la introducción al final, ¿cierto? Al final también la pueden hacer, ¿listo?
Ahí metemos el planteamiento del problema, metemos la pregunta de investigación, la justificación, cuál es el objetivo que nos proponemos y cómo está desarrollado, distribuido ¿qué? Ese artículo, ¿cierto? Ese artículo. Bueno, luego entonces que hacemos eso, que sería la introducción, venimos ya con el ¿qué? Con el primer, digamos, este resumen no es un título, sino que sería el título o el capítulo ¿qué? Capítulo primero de la investigación, capítulo primero. ¿Qué queremos nosotros hacer en el capítulo primero? Ahora, ustedes miren por ahí artículos de investigación. ¿Qué podemos acá? No le coloquemos de entrada marco teórico, porque esto es más como para proyecto, pero está bien. Pero aquí le podemos dar un nombre, ¿cierto? Puede ser, digamos, busquémonos ¿cierto? Algunas definiciones, puede ser, ¿cierto? O un acercamiento conceptual, ¿sí? Conceptual, búsquese en un titulito, ¿para qué? Para que ahí entonces ustedes recojan esta primer parte que tienen acá, que son todos estos, digamos estas definiciones. Ahora, yo como vamos a pasar ahorita a mirarlas. La idea es que, digamos que no sean como tan lista de mercado, pero está bien, ¿cierto? Miremos de estas, sí, yo creo que las que hay aquí son las que necesitamos. Igual está muy bien. A estas, pues ahora le buscamos también bibliografía, cositas que ya pasamos allá. Bueno, aquí no hablamos ya de desarrollo de objetivos, sino que, ¿cierto? Ya los objetivos los tenemos arriba, ¿cierto? Los tenemos arriba. Aquí sería, ¿qué? Capítulo 2, ¿cierto? Capítulo, capítulo 2. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo 2? Ya tenemos las definiciones que necesitamos para poder dar cuenta del objetivo general. El objetivo general ya lo tenemos, pues ustedes lo van a modificar, lo van a organizar, pero ya tenemos cómo hacemos para llegar a ese objetivo. Entonces, para llegar a ese objetivo necesitamos definir un poco los elementos del objetivo. Entonces, aquí digo yo, capítulo 2, no sé, habría que mirar el tema de análisis, análisis de el artículo, eh, sí, puede ser el análisis del artículo, aquí no estamos trabajando el de la ley, el de la 1709, sino que trabajamos es el Código Penal, el 38A, ¿qué? 68A, 68A del Código Penal. ¿Qué hacemos en ese análisis de artículo? Pues miremos allí. Aquí hacemos un análisis, pues puede ser, es una simple idea, ¿no? ¿Qué dice ese artículo? Desglosamos los elementos, los delitos que trae allá, las implicaciones, etcétera, etcétera. Y luego, pues tenemos que hablar de un capítulo tercero, ¿cierto? ¿Qué vamos a colocar en el capítulo tercero? ¿Sí? En el capítulo tercero, y ahí vendríamos el desarrollo de ese capítulo tercero. Aquí ustedes tienen, por decir algo, estos elementos, que son como los objetivos, digamos, específicos. Determinación de un criterio, ¿sí? Determinar el criterio de inconstitucional artículo por vulnerar el principio de progresividad de la pena de derecho fundamental a la libertad en Colombia. Bueno, miremos este principio de progresividad de la pena, si lo tenemos que definir, si lo tenemos que organizar. Aquí podríamos hablar entonces más que identificación de sí, ¿por qué no? Este bueno, este puede ser un elemento importante. O lo que podemos hacer también es, en este primer, este primer título puede ser, este primer capítulo puede ser, ¿cuál puede ser este primer capítulo? Digamos, un contexto del sistema carcelario y de las problemáticas, del sistema, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes lo cuadran, ¿cierto? Y si quieren, aquí en este primer capítulo, si les parece, se pueden traer, se pueden traer todo el problema, se lo pueden traer para acá, pueden traerse todo el problema, pero entonces le hacen un contexto. ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un contexto? ¿Qué es el sistema carcelario? ¿En qué consiste el sistema carcelario?
búsquese en unas páginas que hay en el INPE, venga, yo le muestro, de dejar de presentar acá, vamos a ir acá, en el INPE, en la página del INPE, impe.gov.co, ustedes van a ir allá y allí encuentran unas estadísticas. Hablen hablen de esas estadísticas, de cómo está conformado el sistema, qué tiene el sistema, cuántos privados de libertad hay. Ahí hay unos datos. Ustedes van acá a esta página que dice INPE y aquí van a encontrar en una partecita aquí abajo, ¿cierto? Una parte aquí abajo, aquí, mire, estadísticas, registro de la profesión, no, estadísticas, aquí la ven, estadísticas, mírenla acá, ustedes le dan clic a estadísticas y los va a llevar a el panel de estadística. Usted quiere, a los tableros de estadística, quiere saber cuántas mujeres hay privadas de libertad, aquí está. Cuánta gente está en domiciliaria, aquí está. Quiere mirar cosas de reincidencia, acá están. Los rangos de edades de las personas, por qué delitos están, los años de prisión. Vamos a la intramural, un ejemplo. Usted dice intramural. Quiero mirar intramural, qué hay ahí de intramural. Entonces los llevo aquí. Recuerden que el INPE está distribuido en 6 regionales, ¿cierto? En las regionales que hay en el INPE. 6 regionales, aquí están las 6 regionales. Y las aquí están distribuidas aquí abajo. La regional central, la occidente, la norte, la oriente. ¿Cuántos privados de la libertad hay hoy? Hay 98.179 internos privados de la libertad. Mire que el hacinamiento ya está en el 19.3, cuando en enero del año pasado estaba en 52.4. Esto debido a que sacaron mucha gente bueno, por el tema del COVID hubo mucha gente que se fue y ya ha bajado el hacinamiento que está ya, mire, ya está a un 19%, que son cifras más o menos decentes. Y aquí pueden sacar mucha información, ¿cierto? Mucha información, porque miren ustedes que, ¿cierto? Van acá a este tablero nuevamente y ustedes se encuentran aquí en el tablero por eso algo, delitos. ¿Ya? Así, entonces tenemos acá el top de los 10 delitos que más impactan el sistema. Ahí miren si esos delitos que están en el 68A son delitos que impactan aquí el sistema o no, y van dando cuenta de eso, van narrando. Principales delitos intramurales, por regionales, delitos que están en vigilancia electrónica, que están en domiciliaria, principales delitos por sexo. Usted le da aquí a este cosito, refrescar y le da ampliar, y aquí los tiene, miren. ¿Sí? El delito de mayor impacto, azulitos son condenados, hombres y verdecitos indicados. Aquí, bien. Entonces, tenemos que el mayor delito, el delito de mayor impacto es el de el homicidio, mi hermano. Y Stephanie, mire. Homicidio, hombres condenados 2441. El hurto, mírelo, hurto, condenados 17.000, sindicados 3.700. ¿Sí? Hurto de mujeres condenadas 900. Luego sigue el concierto para delinquir, delitos de más impacto, claro, porque normalmente pues van asociando estos delitos con esto, ¿sí? Entonces, mire que aquí ustedes dan cuenta de esto y hacen un contexto, y ahí les va dando bien, y hay más información que ustedes pueden trabajar, ¿cierto? Muy bien. Bueno, volvamos acá. Tampoco era, hombre. Volvamos acá. Volvamos acá. Bueno. Listo, entonces eso es lo que hay que hacer, es reestructurar todo eso en la parte de la introducción. Luego hagan el capítulo 1, puede ser este, que digo yo, hay que pónganle en otro nombre, ahí pueden llevarse el contexto y luego la problemática, ¿cierto? Sí, el problema, problemática, ya miran en las sentencias de inconstitucionalidad. Luego, digamos, que se tengan esa problemática, puede ser un título 2, un capítulo 2, puede ser entonces estas definiciones y acercamiento. Luego ya el capítulo 3 puede ser el análisis de este pero y luego el 4, un ejemplo, no sé, estoy especulando, un análisis constitucional, ¿cierto? Constitucional del artículo 68, ¿cierto? Puede ser. Y aquí este análisis, digamos, bueno, ahí miramos qué otro capítulo. Eso es lo que hay que armar, ¿listo? Puede ser aquí política pública, yo por aquí lo vi que usted lo tenían, por algo esto, indicando la política criminal,
puede ser un capítulo, determinar un criterio de inconstitucionalidad, pues ya está aquí, lo pueden tener acá. Si ustedes creen que un capítulo de la proporcionalidad de la pena con respecto a los subrogados, también puede ser otro capítulo, ¿cierto? Capítulo tercero o cuarto, qué sé yo, ya es estructurar ¿qué? Los capítulos. Luego de los capítulos, ¿qué nos va a quedar? Simplemente las conclusiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger todas estas cosas que tenemos acá, resumen, palabras claves, planteamiento del problema, que lo podemos llevar para allá, para la parte de, el planteamiento del problema, lo puedo llevar para la parte del capítulo que yo les dije, los objetivos pues nos los llevamos para la introducción bien elaborados, los específicos se convierten en los capítulos, todo este marco teórico que ustedes tienen, nos lo podemos llevar entonces para un primer capítulo, ¿cierto? Que dé cuenta, digamos, de estos elementos. Ahora, tratar de que en la definición que hagamos de estos elementos, de estos valgo los derechos, los vayamos asociando siempre con el objetivo de investigación. Es importante, listo, con el objetivo de investigación lo vamos asociando para que no nos quede como simples definiciones, pues digamos que sí es interesante pues definir qué es el derecho, qué es el derecho penal, qué son el origen de las penas, pero pues eso ya está hecho, pero entonces queremos es, cierto, en alguna partecita relacionarlo con el objetivo de investigación. ¿Listo? Bueno, lo otro es que hay que meterle bibliografía, harta bibliografía. Busquemos, ahora les muestro yo buscadores, ¿cierto? Para que eso tenga más fuerza, más músculo. Bueno, y el garantismo penal, aquí todo ese tema del garantismo penal, está todo el tema entonces del derecho penal del enemigo, ahí hay mucha cosa para trabajar, de los delitos y las penas, está bien, cierta proporcionalidad entre los delitos y las penas, pero entonces cuando hablemos de la proporcionalidad de las penas, pues hablar un poco también cierto, de los subrogados, etcétera, etcétera, ¿listo? El fin de las penas, pero entonces aquí más que el fin de las penas, el fin de la pena como tal, y aquí pues ahora este puede ser un capítulo, solo este puede ser un capítulo del libro, del artículo. ¿Por qué? Porque finalmente aquí le pueden ustedes dar duro. La finalidad de la pena, ¿cuál es? Entonces, si la finalidad de la pena es precisamente, ¿cierto? Uno de los elementos de la pena es la distribución, el otro tema es de tomar la resocialización, pues ahí es donde toca darle duro al trabajo. ¿Por qué? Porque al no permitir, digamos, estos subrogados penales para estas personas, de acuerdo con este artículo, pues lo que se está violentando es el fin de la pena. Entonces este puede ser otro de los capítulos, ¿cierto?, de análisis, el fin de la pena, de la vulneración del fin de la pena, ¿cierto? Y ahí podemos, esta prontitud de la pena la podemos colocar como un subtítulo de ese título. Y ya vamos armando el otro capítulo, ¿listo? Miremos que de estas definiciones nos sirven para trabajar hacia allá. Bien. Bueno, luego viene a la referencia. Miren que ustedes tienen las referencias, tienen a Rojas Castañeda, Valencia Hernández, Becaría y qué, Cortés, 2, Ferrayoli, Rojas, tienen 4 referencias, 4. Entonces, ¿qué pasa con las referencias? Que es bueno que le pongamos muy buenas referencias. ¿Dónde sacamos las referencias? Vayamos acá, yo les muestro acá donde podemos ir a buscar, digamos, a buscar qué, perdón, ¿dónde podemos buscar? Entonces podemos ir nosotros a una cosa que se llama Google Académico, ¿cierto? Ahí podemos buscar mucha cosita. Vamos acá. Google Académico. Vamos acá. Miren, aquí vamos a Google Académico, ¿cierto? Google Académico. Y aquí le damos, no sé, por decir algo, a fines de la pena. ¿Sí? Ataque. Mire, entonces aquí tenemos sobre los fines de la pena al nivel nacional y supranacional. Por aquí tenemos fines de la pena y racionalidad en su imposición. Tenemos aquí un contenido y fines de la pena de localización permanente, esto es para hacer el seguimiento. El debate actual sobre los fines de la pena y su aplicación práctica, bueno, cualquiera. Veamos a este artículo y miramos si este artículo, desde el resumen, nosotros nos vamos dando cuenta si el artículo nos sirve o no nos sirve, ¿cierto? O la introducción, leemos la introducción y decimos si nos sirve. Entonces miramos el debate actual sobre los fines de la pena. Dice aquí que la teoría de la pena es una de las cuestiones fundamentales del derecho penal, ya que la historia de las teorías penales es la historia universal del derecho penal. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, muchachos? Nosotros leemos este documento, ¿cierto? ¿Sí?
Entonces, un ejemplo. Entonces, usted dice, y esa partecita está chévere. En definitiva, las teorías de la pena no solo legitiman o justifican la imposición de una pena, sino que además orientan su aplicación práctica, ¿cierto? Entonces dice, esto me gusta, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Pues hace la cita. ¿Qué hace usted? Pues vamos a hacerlo. Copia el pedacito, ¿cierto? Vamos a, es que no sé si me voy para acá, me saca de, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que este es el libro que, vamos a ver que nos cogimos este pedacito de acá, no sé cuál será, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Copio el pedacito, me lo pudiera llevar yo para acá, hermano, pero es que no sé si cuando me salga de acá no me deja, vamos a ver si de pronto no, sí. Vale, se me deja. Me llevo el pedacito, muchachos, control B. Como es una cita textual, la llevo entre comillas, y luego voy aquí al artículo y miro, ¿cierto? Y saco los datos del artículo. ¿De quién es ese artículo? De Elena Marín de Espinosa o de Marín de Espinosa Ceballos. Entonces, este es el nombre de la muchacha. Marín de Ceballos es esta muchacha, y esto, digamos, copiamos todo esto, dando control B, control C, perdón, control C, y hago la cita, control B, ¿sí? El debate actual, yo lo tengo que organizar, de dónde me estoy copiando eso, ¿cierto? ¿Cómo cito yo esto? Esto lo cito yo de la siguiente manera, copio todo esto y hago la cita al final, a la bibliografía me llevo esto con el nombre de la señora. Búsquese en el manual de citación de normas APA, yo se los mando, ¿cierto? Usted aquí entonces tiene que hacer ¿qué? La citación, ¿sí? Marín de Espinosa, María Elena, María, paréntesis, el año de la publicación, el nombre, ¿cierto? Debate actual sobre aprender la práctica. Y tienen que mirar aquí el año de publicación. Normalmente, ¿qué pasa? Que aquí normalmente puede estar el año, ¿cierto? O normalmente, normalmente cuando es un libro y eso, pues, o es una revista, lo tenemos acá, mírenlo, acá está. Esta es una revista de Derecho Penal y Criminología 3, época número 11 del 2014. Control C, me llevo todo eso que sea la referencia. Tengo que armar la referencia, no estoy sacando el texto. Listo, y entonces así que hace usted, va al texto y hace las referencias. Yo les voy a compartir ahorita manual de citación para que ustedes citen bien y busquen bibliografía. Ahora, en esos libros, en esos artículos que están leyendo, yo cogí el primero que me apareció, pero ustedes tienen que hacer una clasificación. Yo cogí el primero y ya ahí en esos mismos libros, en esos mismos artículos, ustedes encuentran bibliografía, actualizáis, este libro, buscan, hay unos libros en internet, toman referencias, este libro me interesa, toman nota, van y buscan, y ahí pues leen y ya les da una idea y arman su artículo de investigación. Para terminar, vamos a organizar, escuchen bien, vamos a organizar. El título lo damos al final, no importa. Vamos a organizar la introducción, que también la podemos dejar al final también si quieren. Hagamos los capítulos. Lo primero sí es el objetivo. Eso sí, impajaritable no tener el objetivo claro y definido. Ya ahí más o menos con el ejercicio me parece que podemos nosotros trabajar el objetivo. Teniendo ya el objetivo muy determinado, muy claro, que ya ustedes tienen una idea, empezamos a trabajar cuáles capítulos vamos a hacer. 3 capítulos, 2 capítulos, 4 capítulos, ya ustedes lo definen con esos elementos que tienen ahí, bien definido el capítulo. Y ya teniendo ese capítulo, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues tienen que ustedes ponerse a buscar a la bibliografía para ese capítulo, qué es lo que van a dar cuenta en ese capítulo. Un ejemplo, si el capítulo es la finalidad de la pena, ¿cierto? O los fines de la pena, pues para ese capítulo tienen que empezar a trabajar qué textos que les sirvan para esa finalidad de la pena, desarrollarlo, redactarlo, etcétera, etcétera. Y así ya van teniendo un documento mucho más elaborado. Si ustedes se ponen juiciosos. Ahora, si logran armar bien el muñeco, como yo digo, con los capítulos que ustedes necesitan,
los capítulos, pues pueden distribuírselo y luego se lo comparten y le hacen correcciones y demás. Entonces, la trae usted la final de la pena y luego yo trabajo esta parte y luego lo empatamos y luego trabajamos, lo leemos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si se ponen juiciosos así, sacamos esto para entrando, o sea, trabajar este diciembre, este enero y este febrero ya cuando ingresemos, sometemos ya el artículo a pares y nos vamos a sustentar. Listo, entonces, por ahora, trabajémosle a eso, trabajémosle a esa estructura. Título, ya saben ustedes que pues, el resumen va, las palabras claves van, el extras va, luego va la introducción, en esa introducción se mete todo eso, si quieren ir entrando a la introducción también. Luego los capítulos, 1, 2, 3 capítulos, luego las conclusiones y las referencias. No importa si le meten 2000, 3000 referencias bibliográficas, pues está muy bien, ¿cierto? Las que sean, no importa. Listo, entonces, bueno, no sé si con estas de pronto ideas, entonces la idea es que trabajemos. De igual me van escribiendo, yo ya estoy un poco más tranquilo, más relajado, porque ya salimos un poco de cosas de la universidad, me escriben ya, si tienen algún avance en un capítulo me lo mandan, yo ya le voy revisando cositas, ortografía. Ahora, se me olvidaba, les voy a mostrar una página que es muy buena, que la pueden utilizar, ¿listo? Para que ustedes la utilicen, la utilicen para que trabajen allí, que se llama Stilector. Voy a ir hasta allá. Stilector es una página que está en internet, que es gratis, se llama así Stilector. ¿Y usted qué hace ahí? Usted se lleva el texto y texto grande, lo copia aquí, copiar, copia y pega, mire. Copia y pega. El texto le permite hasta 3, 4 páginas, 5 páginas. Baja aquí, le dice revisar. Y él entonces lo que le hace es una revisión del texto, ¿sí me entiende? Le hace una revisión del texto. Le dice por decir algo, bueno, que aquí tiene por decir algo, estas dos maneras. Entonces, en el presente trabajo se relaciona de manera detallada la manera mediante la cual. Entonces dice, entonces me dice que cambie. Entonces yo voy al texto, ya le cambio. Le digo, entonces de la manera no, sino que le va a cambiar le va a cambiar de la manera no, sino que voy a cambiar de la forma, ¿cierto? De la forma o busco un sinónimo aquí de la manera. Entonces aquí detallada de la forma, ¿cierto? De la forma, ¿cierto? Mediante la cual, y luego me copio este cosito, que ya está organizadito, me lo copio y me lo llevo para mi trabajo y lo cambio, lo pego y lo cambio. Y aquí le muestra a usted mucho, porque mire, él le da información, te dice que hay expresiones repetidas, en muchas partes le corrige ortografía, le dice qué artículo, dice qué es lo que pasa con este artículo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno, ustedes ahí pueden trabajar corrección de estilo, corrección de estilo, no tienen que pagarle, pues este ayuda un poquito, ¿cierto? ¿Sí? Este ayuda un poquito, aquí le dice qué es lo que está pasando y dónde toma la fuente, ¿cierto? Ya ustedes lo revisan, ese estilector es bueno para que cuando tenga ya un capitulito listico, ya hay que leer y volver a leer, y cuando ustedes lean el documento y ustedes mismos den cuenta si ustedes están entendiendo lo que se está escribiendo. Usted lee su texto, situaciones derivadas de la realidad penitenciaria en Colombia, como lo es el hacinamiento, un fracaso con respecto al tratamiento penitenciario que establece el 63, dan cabida a la creación de normativas que en mayor o menor proporción establecen una serie de medidas que resultan ser, en la mayoría de los casos, contrarias a la Constitución. Bien, recuerden que los párrafos no deben ser tan largos, más o menos unos párrafos que no superen las 14 líneas, que no superen las 14 líneas. Otra cosa que les voy a mandar, yo también se las había enviado ya se las había enviado, son los conectores, ¿cierto? Conectores. Los conectores, los buscan en internet, también los hay, ¿cierto? Los hay también, a veces yo por acá tengo unos, yo se los había enviado, esos conectores sirven para utilizarlos para poder trabajar. Se me perdieron por aquí. Yo ahora se los envío, ¿listo? Se los envío. Los famosos conectores. Pero si usted busca en internet, conectores textuales se llaman. Y de aquí encontré unos de la primera, 250 conectores. Ahí le aparecen en internet de una cuando usted le da.
Mírenlo, aquí están. Busquen estos conectores para que ustedes también trabajen. Le hacen estos conectores, que son palabritas con las que se empiezan los textos, con las que se continúan, con los que se adicionan, se cambian de perspectiva. Peguen una estudiadita a esto, de causa, de coexistencia, entonces al mismo tiempo, igualmente, algo semejante ocurre. Son palabritas que le ayudan a usted a escribir, a redactar. Búsquese los conectores que ahí están en la internet y trabajen esos conectores para ir construyendo el documentico que ustedes están diciendo. Listo. Entonces, nada, pues empecemos a cambiar en forma esto, metámosle la ficha y tratemos de sacar esto el próximo, el próximo enero o febrero máximo para que se puedan graduar. Listo. Yo estoy entonces ahí pendiente y pendiente a cualquier cosita, cualquier avance me lo van enviando y vamos trabajando de la cosa. Entonces, ya les voy a compartir este videito ahí por el WhatsApp y por YouTube, o lo subo a YouTube pues para usted nomás y se los comparto, listo. Y estoy pendiente entonces de continuar ahí acompañándolos. Bueno, muy bueno, buen fin de semana, buena Navidad, buen feliz año y mucho ánimo, mucha prosperidad y muchas bendiciones.